género descriptivo, secuencia basada en textos que abordan la violencia de género. Propuesta de trabajo. Video 1. La propuesta general de esta secuencia consiste en deconstruir, construir y editar un texto del género descriptivo. Es decir, desarmar un texto del género descriptivo, a través de otras partes construir uno y finalmente editarlo. ¿Cuánto nos va a tomar realizar toda esta tarea? Esta secuencia requiere un mínimo de 3 clases, una para la deconstrucción, una para la construcción y una para la edición. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Hoy trabajaremos los aspectos de la deconstrucción, el propósito, la estructura esquemática y los recursos lingüísticos del informe descriptivo. Pero en este video, ¿de qué hablaremos específicamente? Nos encargaremos especialmente del área de estudio de este informe descriptivo. Para ello, primero determinaremos el campo que aborda este tipo de texto y discutiremos después su importancia. ¿Cuáles son las actividades que vamos a hacer? Discutiremos la noción, el concepto de violencia de género, las formas que toma y los datos que arroja. Entonces, vamos con nuestro tema, violencia de género. La violencia de género, como observamos en la imagen, está vinculada específicamente con la violencia contra la mujer, dado que, de acuerdo a cómo se distribuye el poder en la sociedad, es que podemos decir que hay una falta de equilibrio, de equidad. Es decir, que hay un sector dominante y otro que es subordinado. En nuestra sociedad, el género que es subordinado es el femenino. Por lo tanto, cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de violencia hacia el género ubicado en una posición subordinada. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la violencia? La violencia es el uso intencional de la fuerza física, las amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia, un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Entonces, la violencia puede ser tanto física como psicológica. También podemos ver que existe la violencia sexual. ¿Por qué hablamos de violencia contra la mujer? De acuerdo a las Naciones Unidas, la violencia contra la mujer es definida como todo acto de violencia de género, violencia basada en las diferencias entre hombres y mujeres, lo masculino y lo femenino, de acuerdo a lo que decide la sociedad, ¿sí? Entonces, todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer. Acá vemos nuevamente que el género se asocia con la mujer. Inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. Revisemos unos datos para poder entender por qué hablamos de violencia contra la mujer cuando hablamos de violencia de género. Nos dicen, 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo ha experimentado violencia física o sexual, principalmente a manos de su pareja. Es mayor la proporción de mujeres que sufre violencia de acuerdo a su género.
sufre violencia por el hecho de ser mujer. Generalmente la violencia de género está vinculada a las relaciones afectivas como una pareja. ¿Por qué la violencia contra la mujer es un tema de la salud? Bueno, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, podemos poner un fin a la violencia contra la mujer, porque se puede prevenir fomentando y dando a conocer programas de prevención o tratándose en la escuela. También se pueden fundamentar políticas para evitarla. Se pueden reunir datos, ¿sí? Al igual que en otras situaciones de vulnerabilidad para las personas, sobre cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las repercusiones que hay sobre este hecho. Es muy importante entonces promover el reconocimiento de la violencia contra la mujer como un problema de la salud pública. ¿Qué formas adopta la violencia de género? ¿Sí? Acá podemos ver dos representaciones. Por un lado, la violencia de género, la violencia basada en el género, en la distinción entre lo masculino y lo femenino, siempre teniendo en cuenta que la posición de la mujer fue siempre de subordinación, es decir, de inferioridad con respecto al hombre, de acuerdo a cuestiones culturales, podemos observar que en esta imagen de un iceberg, los asesinatos o las agresiones físicas, las violaciones, son la punta del iceberg, es decir, aquellas formas explícitas de violencia de género que son visibles. Sin embargo, también podemos observar que hay formas invisibles, como la desvalorización, el desprecio, el chantaje emocional, la humillación. Hay formas más sutiles de la violencia de género que consisten en el uso de humor sexista, la publicidad sexista, el lenguaje sexista, los micromachismos, el control, la invisibilización. Todo esto está conformado por una sociedad patriarcal, es decir, una sociedad donde se considera la figura del hombre por sobre la de la mujer. Observemos algunas imágenes que respaldan esta idea de una sociedad patriarcal. Títulos como este, que nos dicen, muéstrale que es un mundo de hombres, nos muestran cuál es el lugar de la mujer subordinada al hombre en la sociedad. Preguntas como, ¿es siempre ilegal matar a una mujer? Nos legitiman, es decir, autorizan, dan cierta credibilidad a la idea de que es posible matar a una persona, particularmente a una mujer. Frases como no importa lo que ha pasado y guantes de boxeo, él es un hombre y usted lo ama, quiere decir que no importa lo que ha ocurrido, las agresiones sufridas, el atropello en imágenes como esta de la mujer por debajo del pie del hombre, en esta en el que se muestra al hombre pegándole a la mujer si descubre que ella ha cometido algún tipo de error, son justificadas cotidianamente por la publicidad. Así como también el rol de la mujer como ama de casa, como madre de familia. Esas son solo algunas de las fotos que nos muestran lo patriarcal de nuestra sociedad.
Hoy en día hay muchos movimientos de lucha. En Argentina, específicamente en 2015, surgió un movimiento feminista, que es un colectivo de protesta que se opone a la violencia contra la mujer y su consecuencia más grave y visible, el feminicidio, ya lo vimos, en el iceberg de la violencia de género, que es el colectivo Ni Una Menos. Solo para tener en cuenta algunos datos que respaldan la idea de llamar a la violencia de género como violencia contra la mujer, son los siguientes. Acá se presenta un registro nacional de femicidios que solo involucra 2 meses del año 2019, del 1 de enero al 28 de febrero. En ese periodo se habían producido en el país 45 femicidios. 35% de esos femicidios tenían vínculo con la pareja y se habían producido en el hogar de la víctima. Entonces, es posible vincular a la violencia de género como la violencia contra la mujer y específicamente la que es dada por y ejercida por la pareja. Sin embargo, esta no es la única. Podemos observar que la violencia de género traspasa el límite de la pareja y puede llegar a ejercerse por otras partes. ¿Qué otras preguntas podrían surgir a lo largo de este video? ¿Qué significa ESI? ESI significa Educación Sexual Integral. Es un eje que atraviesa la escuela secundaria. ¿Y qué tiene que ver la ESI, la Educación Sexual Integral, con la violencia de género? Bueno, justamente tiene mucha relación con la idea de conformar identidades, de formar el respeto al cuerpo, el respeto al otro, a la subjetividad del otro y entender el contexto social y cultural que nos hace vincularnos y que establece determinadas relaciones entre hombres y mujeres. ¿Qué tiene que ver prácticas del lenguaje con todo esto? Bueno, prácticas del lenguaje es una de las materias que está atravesada por la ESI y a través de la cual nosotros podemos leer algunos de los textos que nos presentan estas ideas que hoy en día están en auge en nuestra sociedad. Acá terminamos el video. En el video 2 abordaremos el campo y el propósito del informe descriptivo.